Damos los espantasuegras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hola. No quiero grabar más nada. Bueno, estoy nerviosa, ¿eh? Perdón, no acepto. ¿Vos me viste? No puedo creer que fue escena hasta en Olga. El espantasuegra. Esa defensa está pesada, no como los nuevos bizcochitos Don Satur, bajos en grasa. El asusta suegras. Arre. Yo tengo un título, chiques, o sea, discúlpenme. Estuve a punto de equivocarme un montón de veces, Tomo mucho vino. pero... Creo que quedó muy bien nuestro video, estoy muy feliz. Y arranca o no arranca, siempre arranca, porque usa bujía Hetcher. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al 9º programa de Fuegos de Octubre Stream por Way Streaming. ¿Cómo están mis compañeros? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, noveno programa de Fuego de Octubre, segundo de la casa de Way Streaming. Oficialmente, porque ya estaba. 30 y pico en total. Bueno, es un quilombo contar esto. Es un montón. El otro día, claro, esto de que nosotros contamos cada Las año. temporadas. Cada año, no, pero cada año de nuevo, es como que, viste que... Es nuestra segunda temporada, para quienes están siguiendo Claro, es desde un montón, ya venimos del segundo año. Mucho trabajo, mucho tiempo. Como que siempre volvemos a iniciarnos, es como Claro, una, siempre estamos- una iniciación constante. Tal cual. Así que bueno, primero Fuegas, bienvenidas a esta noche de Antimartes. Queremos que nos comenten en el vivo, que estamos leyendo el chat, que le pongan me gusta, que se suscriban a Way Streaming y bueno, que nos sigan también en las páginas de Fuegos de Octubre. Sí, tenemos nuestras redes ahí donde vamos subiendo a veces videitos y algún... Fede, das tu gracias, Fede se sabe siempre. ¿Qué tenía que decir? No me acuerdo. Perdón, era disocié. tu parte del guión. Con Pongan- razón, Ah, yo dije, ¿yo por qué sí, tengo sí. que decir eso? No, sí, bueno, que se suscriban, que nos sigan, que nos escuchen también en Spotify, en todos lados. La verdad que si nos quieren escuchar, hay un montón de opciones para hacerlo. Así que si no lo hacen, no es porque no le dimos opciones, es simplemente porque no quieren hacerlo. Y no sé por qué, no quieren querrían hacerlo. No entiendo por qué no nos La quieren verdad que escuchar. No sé. Así que bueno, bienvenida a Fuegas a un programa que va a tener de todo. No porque estuvimos saliendo. Esto de que Un igual. programa de lujo. Un programa de lujo. Nunca se ha dicho. Nunca lo dijimos. Bueno, capaz que la gente que nos está viendo nuevo no sabe que decimos mucho. Un programa de lujo, programa de lujo, programón, un invitado de Yo les lujo. voy a decir Invitado una de lujo. cosa, Bien. una cosa que me pasó el otro día y que me di cuenta, esto es producción Upa. en vivo. Upa. Uy, bueno, está bien. Que Un poco de tenemos- streaming sí, tiene. que Sí, tenemos no, no. que hacer algunos cambios, me doy cuenta Apa. de que somos muy criados por la televisión, porque un día vi una piba más joven que hacía un sketch sobre programas de presentación de los 90 y nos vi. Y ella se reía de eso y yo no vi. ¿Somos noventeros? Claro, Bueno, yo somos no criados. subí. Somos Yo dije, criados por los. claro, tenemos claro. La para tele de los nosotros- 90, O sea, claro. nosotros estamos El en el 1 a streaming, 1. pero nosotros no. Pero no- un poco el Show de streaming, tele. el streaming anda en eso, viste que algunos invitan a Macri al streaming, Bueno, echan están gente. tratando de- Veo como que el streaming anda en los 90 de Anda medio vuelta. noventoso. Es verdad, es verdad. Esta semana sobre todo, volvimos a los 90, diría Bueno, la pero canción nosotros no. Pero nosotros no. Pero bueno, tendríamos que ser como más chill, decís que somos como Claro, muy como show. estructurado, ¿viste? Y los saludos, cómo saludamos, Ah. esto de lujo, todo el programón. No es que te juro Tal las cual. palabras, era programa, un invitado de lujo, programón. Hagamos un focus group con Centennials sí, para que claro, nos es digan. verdad. ¿Qué Puede ser palabras que- están prohibidas? Igual Sofía en general Comen- a veces nos dice. Comenten en el Eso chat no qué va. palabras no tenemos que decir. me anulo de casi todo mi vocabulario. Me tengo Más que- o menos. Sobre todo yo que tiro siempre. Claro, los bueno, clásicos. me voy a intentar ayornar un poquito a las nuevas generaciones. Ayornar de es un pésimo comienzo para... Dije, qué de vieja. Para lo acabo de ayornarse. decir, y aparte yo no es una palabra que uso mucho, pero bueno. Pero bueno, viste que uno ¿viste? se pone nervioso y dice las palabras que no tiene que decir. Claro. Me Esa caigo no la es- gran 7 Me da de la gran 7, por eso ya es más vieja. Vamos a arrancar. con este programa. Vamos a poner este programa. Voy a intentar tomar Programón. mientras lo vamos leyendo en el chat. Está un poco activos el chat. Necesito Sí, que comenten está más. medio- Empieza a sumar gente. Sí. Es que hoy tenemos invitado internacional. No voy a decir de lujo, pero tenemos una invitación internacional. Seguramente muchos de quienes nos están mirando vienen por una gran entrevista que vamos a tener exclusiva de Juegos de Octubre Stream, muy esperada. Pero antes, este programa tiene que hablar de algo muy importante, porque queríamos decir fin. Ah, qué lindo. Fin. Qué
Creo que tengo el tweet guardado en borrador desde no sé cuándo. Yo dije, en algún momento lo voy a usar. Y poder poner fin fue maravilloso. Este momento donde celebramos, brindamos por el fin de Adorni, de Alorni. Brindamos por el fin. Pues de verdad, hay que tomar si no es de mala suerte. Bueno, que nos esperen las juegas mientras tomamos un vinito. Se fue Adorni, fin de Adorni, que lo queremos preso, también hay que decirlo. Sí. Que esto no termina acá. Voy a pedir a la produ si nos va pasando un videito y a partir de ese videito, si está por ahí. Adorni's Greatest Hits. Exacto. Sí, qué semana. A ver, están. La reglamentación contempla la revisión de los registros de vuelo para detectar cualquier desviación de su verdadero uso. El viaje a Punta del Este es estrictamente personal. Traer a familiares desde el sur. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá. Entonces, el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este, sin explicar cómo lo hizo. Partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Yo hago lo que quiero. Con mi dinero, ganado legítimamente o ahorrado legítimamente, todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Invertimos aproximadamente unos $200.000. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política era de la vieja política. Antes era ahorrando en negro. Bueno, la verdad es que es un meme, pero pasó todo esto en estos todo últimos... lo que falta. Y todo lo que falta. Pero una noticia, ¿no? Antes del partido de Argentina el sábado, enviaba su renuncia. Una renuncia donde Adorni se embarra, no sé si lo vieron, pero se embarra más de lo que aclara. De hecho, pone más motivos por los cuales, como cosas que no se estaban como investigando, las granjas de criptos, acuerdos en Uruguay, aparte, ¿no? De toda la cosa de la inmobiliaria. O sea, como que siguió tirando cosas que la gente no le estaba cuestionando, embarrando aún más su causa. Obviamente creemos que es un gran golpe para Milei, que no quería que termine renunciando a Adorni, y ahora hay que avanzar. No solamente puede quedar con el fin de Adorni con su renuncia, sino, como decíamos, lo queremos preso. Y no sabemos que la corrupción no termina solamente con Adorni, sino que está en todo el gabinete de Javier Milei, Karina, las coimas y todo lo que sabemos del gobierno, y que también la renuncia es obviamente para un poco intentar aplacar la gran crisis que tenía el gobierno a partir de estos casos de corrupción y el escándalo de no poder explicar de dónde salieron y tratar de boluda a la gente con esto del pendrive, que claramente sí, no lo creía. Y además ahora que algunos analistas decían que eso motivó el tema de la renuncia, que sea ahora estos audios que empezaron a aparecer de cómo él a este contratista, a Matías Tabares o sí, Tabar. Tabar. Le dice, bueno, yo te voy a dar todo el soporte que necesites, tenemos que hablar sobre esta situación del 4 de mayo, que el 4 de mayo es la citación que tiene el constructor para ir a Comodoro Pi, es insistente en esos audios. Entonces la verdad que se complica bastante más su causa. Donde además con esto que sale de los audios no solamente se demuestra que estaba muy preocupado, sino que está haciendo obstrucción o entorpeciendo a la justicia. Siendo que él en todas las conferencias de prensa decía, no, bueno, yo no voy a hablar para no obstruir a la justicia, cuando por lo bajo está tratando de incidir en los
los testigos. Además de que nos dejó grandes momentos, ahí en el chat estaban haciendo comentarios sobre el cuerpo de Adorni. Nosotros nos vamos a ahorrar los comentarios porque no se opina de cuerpos, pero Muy bueno, bien, lo igual, dejamos igual. a libre. Tenemos una varilla mejor de la que se cobraba con... Bueno, hay que ver. Lo dejamos para nos vendría bien encontrar un pendrive como el de Adorni Sí. para una parrilla, ¿no? Lo dejamos para la creatividad Y de... por los hechos que salieron últimamente, si alguien tiene un vestidor También. lleno de bolsas. Yo lo con único dólares que también nos pienso sirve. es que en general estoy en contra de patear a la gente en el piso, pero tratándose de Adorni Sí, uno puede no, hacer pero una a pequeña El nivel de excepción. felicidad, te digo, es comparable a alguno de los partidos de la selección. Al triunfo o de más. Paraguay. Total, o al triunfo O de Paraguay, más, o porque más. la verdad que además el chabón es uno de lo de las conferencias de prensa que decía Fede, las auditorías a las universidades, a las personas con discapacidad, La mostrando radiografía del del perro. La verdad que fue haciéndose la transparencia, las cosas claras del gobierno y la verdad que un terrible chorro. Así que yo creo que queda bueno esto pendiente que dice Pili de que vaya preso, pero justamente que se investigue, ¿no es cierto? Sí, Y se sí. diga de dónde salió esa plata, eso que es coima, retorno, es la criptoestafa, Bueno, él es decía de lo de la los- FIDE, ¿de sí. dónde está? ¿De dónde Y es como esa decía la imagen que estaba ahí recién y que usaron en campaña, porque también hay que recordar a la ciudad de Buenos Aires que votaron por Adorni, que después no se hagan Adorni los distraídos, que es Adorni Milei. es Milei. Entonces, esa plata tiene que ver mucho con el gobierno. Ahí tenemos algunos de los memes que estuvieron circulando. Esa es una pregunta, ¿no? Si Adorni tenía tanta plata, ¿por qué necesitaba los préstamos de la jubilada? la Esa sería una jubilada. linda pregunta para que le hagan si lo llaman indagatoria, cosa que todavía no está sucediendo tampoco, ¿no? Uy. Porque la justicia ya sabemos. La Sí. justicia y también la oposición, porque la semana pasada hablábamos de que el Congreso no había avanzado, obviamente se lo había perdonado la oposición. Y tenemos a Santilli como nuevo, el otro dato es a Eso. Santilli como Un tipo honesto. un tipo honesto que también salió a salvar a Esper del año pasado y a otra vez Santilli protegiendo ahí al gobierno de Milei. Como jefe de gabinete, nuevo jefe de gabinete que asumió ayer. Y quería comentar otra cosita, ya que decía Barbie lo de las universidades, también pasó en estos días que tuvimos un fallo a favor de la ley de presupuesto universitario, me parecía importante traerlo. Otro golpe para el gobierno, sin lugar a dudas, donde, veníamos conversando las semanas atrás, los rectores, el CIN, las burocracias, tanto de los sindicatos docente y no docente, habían firmado un acuerdo por abajo de la ley de presupuesto universitario y al final terminó la justicia fallando a favor de las universidades. O sea, estábamos a nada de conquistar la ley completa, como tiene que ser, con salarios, con el presupuesto para becas, para infraestructura, y se demuestra que se le puede ganar a Milei. Yo creo que eso está bueno traerlo porque lo que estamos viendo es la traición de las burocracias, la traición de la oposición. El gobierno está en un mal momento y cuando hay luchas, cuando hay algo contundente, eso trae sus triunfos, digamos. Y creo que la universidad demostró eso y hay que seguir viendo cómo se impulsa para obviamente conseguir que se implemente la ley de presupuesto universitario. Y que todos podamos tener una cascada como la Sí, que tenía ¿no? Manuel Adorni, ¿no? Estoy muy Para volver tentada con al... los memes. para volver yo digo, al- ¿de qué se reían? Para volver al De tema. eso. De ¿no? los memes de la cascada y de las Del- sábanas. Muy Del bueno. paquete de salchichas vencidas que se compraba Adorni cuando tenía No. $400.000, ¿no? También Años de vida, me guardada. dieron, años de Sí, Así vida. que bueno, sigamos celebrando Sigamos y haciendo disfrutando de la memes. caída de Adorni porque es un aliciente para seguir peleando también, ¿no? Sí, lo Total. tenemos que tomar como parte de las conquistas, de Obvio, las luchas un triunfo. que damos. Es un triunfo para nosotros que se tengan que ir de estos Fin. sinvergüenzas. Fin, y el sábado no solamente se fue Adorno, sino también se fue Fama y Guita, que tiene una gran, quiero decirlo porque tiene una gran canción para Adorni, Fenómeno Barrial. Bueno, No saben cómo se dale, canta. la voy a escuchar Sí. la semana que viene. La semana que habla la semana que viene. Ese fue el repaso De esta parte. de esta Esta parte, parte. porque la semana Porque tiene por todo, las pero no dudas. podíamos, queremos ahí ver cómo siguen comentándose en el chat, no podíamos dejar sin hablar. Lo primero que queríamos hablar de lo de Adorni, estábamos así desde el sábado queriendo Desesperados. celebrar, tomarnos este vinito y comentar un poco en esta mesa cómo estamos celebrando esta renuncia de Adorni. Pero claramente la semana pasó de todo y algo de lo que pasó y nos impactó obviamente y nos movilizó es la catástrofe que ocurrió en Venezuela por el sismo, donde de hecho al día de hoy siguen
subiendo las cifras, terrible, de personas desaparecidas, de muertos, con esta catástrofe muy, muy importante en Venezuela, una catástrofe natural que obviamente se asienta sobre una crisis económica y social en Venezuela que la sufren día a día los venezolanos, y que ante esta catástrofe claramente no hay una respuesta a la altura de las circunstancias del gobierno de Venezuela. Para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que es Miguel, o vamos a tenerlo en un segundito, que es Miguel Ángel Hernández, que es compañero del PCL, partido hermano de Izquierda Socialista, de la sección venezolana de la UICSI, que nos va a estar comentando un poco, cómo la vivieron allá, cómo están después de estos días, donde obviamente la primera preocupación que tuvimos nosotros es cómo estaban nuestros compañeros, ¿no? Ahí rápidamente, se contactaron, ¿no? Y supimos que estaban todos bien. Muy preocupados, pero obviamente que los días siguen siendo muy apremiantes, muy terribles, ya a una situación crítica a la que tenía Venezuela, esto se suma, y obviamente que queremos tener el testimonio de Miguel Ángel para que cuente un poco cómo es lo que está sucediendo, y también el recorrido de todas las cosas, porque no se está hablando de esto también en tanto. No, y no se está hablando debería. de Venezuela tampoco desde la incursión de Estados Unidos, ¿no? Con el secuestro de Maduro, como que después eso quedó fuera de agenda. Y también es importante para quienes nos escuchan por primera vez escucharlo a Miguel Ángel, que además de ser un compañero de nuestra internacional, lo queremos un montón, es un tipazo, ahora lo van a poder conocer, sino también contarle a quienes no saben que en Venezuela existe desde hace mucho tiempo una oposición de izquierda al chavismo, al madurismo. En este caso, dentro de esa oposición a la izquierda del chavismo están nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad. Digo, porque si no, muchas veces, sobre todo en los videitos que subimos a las redes y demás, nos quieren comparar a quienes estamos en la izquierda con regímenes como el de Maduro, como el de Irán, y que nosotros siempre decimos, nosotros no tenemos nada que ver, y de hecho, en donde estamos, que es Venezuela, nuestros compañeros y compañeras del PCL dan una pelea a brazo partido contra, en su momento, Chávez, contra Maduro, y siendo parte, a su vez, de todas las luchas que da el pueblo venezolano, así que también es una oportunidad para conocer esa otra posición, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que yo volviendo al hecho de la catástrofe, es impactante cómo conocimos primero lo que había pasado y cómo esa cifra, ¿no es cierto?, de personas que se encontraron en la peor de las situaciones, que es perder su casa. Ahí está Miguel. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, los oigo bien, perfecto. Gracias, Miguel Ángel, por esta... Nosotros te escuchamos muy bien. Gracias por esta comunicación con Fuegos de Octubre. Miguel Ángel, muy importante, estábamos diciendo en la presentación, tener esta conversación con vos. Obviamente, cuando supimos de lo que estaba sucediendo en Venezuela, para nosotros fue unas horas bastante, angustiantes, viendo que estén primero bien ustedes, nuestros compañeros de Venezuela, y también viendo lo que llegaba, ¿no?, en los medios de comunicación, siguiéndolo muy de cerca y muy preocupados, porque ya sabíamos que la situación en Venezuela venía siendo crítica a nivel económica, social y demás, y que todo esto se le estaba sumando la catástrofe de este sismo, ¿no? No sé cómo nos querés comentar, Miguel Ángel, cómo lo están viviendo ahora esta situación y qué está haciendo el gobierno, ¿no?, para poder, obviamente, paliar esta situación catastrófica que ocurrió. Sí, muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Venezuela está viviendo una terrible tragedia, un desastre natural, pero en realidad es un desastre natural que se superpone a una catástrofe social que ya el pueblo venezolano padece desde hace más de una década, ¿no? Se conoce en América Latina y en todo el mundo, todas las vicisitudes que ha pasado el pueblo trabajador venezolano a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Toda la crisis, ¿no?, del capitalismo, pero profundizada por el ajuste, por el falso socialismo del siglo XXI, el robo del petróleo, la corrupción, que ha llevado a una terrible situación del pueblo venezolano, con salarios de hambre miserables, con servicios destruidos. Y ahora, sobre esa situación ya preexistente, se presenta esta tragedia que ha enlutado a buena parte de las familias del pueblo trabajador venezolano, ¿no? Hay aproximadamente ya, según cifras oficiales, 2.000 personas
fallecidas, hay 50.000 personas que están desaparecidas, 58.000 edificios, unos completamente destruidos y otros severamente dañados. Los 2 terremotos se produjeron en zonas densamente pobladas, tanto en Caracas, la capital, como en una ciudad cercana costera que es La Guaira, donde hubo un desastre. Pues ahí es donde se concentra la mayor cantidad de personas fallecidas y desaparecidas. Es una situación realmente dramática. Hay miles de damnificados. Ese es el otro drama que comienza ahora, que se va a agudizar en los próximos días y semanas, que es el de las personas que se quedaron sin vivienda, ¿no? Que perdieron la vivienda porque o se cayó o está inhabilitable, imposible de habitar, puede ser muy dañada. Ante esto, nosotros aprovecho para informar que desde el Partido Socialismo y Libertad y su corriente sindical Secura estamos iniciando ya una campaña de solidaridad con el pueblo trabajador venezolano. Establecimos un centro de acopio a través de los compañeros nuestros petroleros de la corriente sindical Secura y del compañero José Bodas en el estado Anzoátegui, que está al oriente del país. Allí no hubo consecuencias de los terremotos, ¿no? Y allí los compañeros están desarrollando ahora esta campaña para enviar recursos luego a las zonas más afectadas, específicamente a Caracas. Y también simultáneamente con esto, con el PSL, como parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, la UICSI, de la que también es parte, por supuesto, Izquierda Socialista, estamos iniciando una campaña internacional de recolección de fondos para obtener algunos recursos, bienes, insumos que se necesitan en estas horas tan difíciles, ¿no? Sobre todo para las personas que quedaron sin vivienda, que están ahora viviendo en refugio o incluso en la calle, en plazas, sitios públicos, y estamos llevando adelante pues esta campaña para apoyar en lo que podamos, ¿no? Desde la UICSI, desde Secura y desde nuestro partido, para apoyar a la gente que está en este momento afectada por este desastre natural que, como decía, se superpone a una situación de desastre social que ya existía, ¿no? Preexistente. Un desastre de un gobierno de falso socialismo que ha dicho que iba al socialismo, nunca se cumplió con esto, que aplica un ajuste tremendo desde hace ya más de 10 años. Ese ajuste contempla la reducción del gasto social, lo cual por supuesto deterioró gravemente los servicios públicos, todo agravado por la corrupción, sobre todo con el petróleo y las riquezas mineras del país, y toda esta conjunción de elementos produjo toda la crisis que ha venido sufriendo el pueblo trabajador venezolano y ahora se agrava con esta situación. Miguel, te queríamos preguntar también, además de todo lo que nos estabas comentando, obviamente ustedes, digamos, como partido a la izquierda y a la oposición, seguramente están llevando adelante campañas de exigencia, de reclamo. En este momento, ¿qué le exigen al gobierno venezolano con su tutelaje de Estados Unidos? ¿Qué medidas están exigiendo para paliar esta situación? Esta pregunta es importante porque no solo al gobierno venezolano le estamos exigiendo, que es responsable directo de todo el desastre social que ya se había acumulado en el país, de los bajos salarios, de la corrupción, de la destrucción de los servicios públicos, del robo del petróleo, de las riquezas naturales del país, sino también al imperialismo estadounidense, ¿no? Que, como se sabe, esta catástrofe que hay ahora fue precedida de una acción que se cobró la vida de más de 100 personas, que fue el 3 de enero pasado, este mismo año, cuando Estados Unidos invadió a Venezuela, agredió al país con un ataque, un bombardeo que se saldó con la muerte de más de 100 personas, como ya decía, y el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, que más allá de que nosotros lo hemos adversado y hemos sido oposición desde la izquierda desde hace mucho tiempo, rechazamos esta acción ilegal, completamente ilegal de Estados Unidos que invadió el país para llevarse a un presidente en ejercicio, ¿no? Ocasionando severos daños a infraestructura y a civil y militar y a muchas personas que fallecieron y que resultaron heridas. Entonces nosotros estamos planteando que el gobierno debe dedicar todos los recursos, la mayor parte de los recursos,
por los ingresos de exportaciones de petróleo, de minería y de otros rubros, a atender la situación terrible de las personas que perdieron sus viviendas, a reconstruir las viviendas, a atender la situación en este momento crítico que están viviendo en refugio y en sitios públicos, en distintas partes, a dedicar todos sus esfuerzos y recursos económicos a la recuperación de las personas que todavía están debajo de los escombros. Se sabe que hay muchas personas todavía, aunque ya es un momento crítico para recuperarlos con vida, pero todavía hay posibilidad de hacerlo. Y estamos planteando también a Estados Unidos, que en este momento controla los recursos del petróleo, porque como ya es sabido, bueno, el gobierno de Delcy Rodríguez, después del 3 de enero, optó por pactar, por acordar con el imperialismo norteamericano para mantenerse en el poder, entregar los recursos naturales estratégicos del país, como el petróleo y las minas, reformando las respectivas leyes de estos dos sectores para entregarlas a las capitales internacionales y particularmente Estados Unidos. Estados Unidos en este momento recibe todo el dinero que Venezuela obtiene por venta de petróleo, lo recibe Estados Unidos y lo deposita en el Departamento del Tesoro. O sea, el Tesoro estadounidense es el que controla los recursos del principal recurso estratégico de Venezuela, el principal producto de exportación de Venezuela, que es el petróleo y sus derivados. Nosotros exigimos que ese dinero que está controlando Estados Unidos, porque Estados Unidos vino supuestamente a ayudar, como otros países que también han venido, pero en realidad la única manera de ayudar realmente al pueblo trabajador venezolano es permitiendo que todos esos recursos entren al país y que se dediquen a darle respuesta a la cantidad de personas afectadas por estos dos sismos que se produjeron. Igualmente, planteamos que deben levantarse todas las sanciones. Si bien la crisis en Venezuela es producto de lo que decía al principio, del ajuste, de la crisis del mismo sistema capitalista, del ajuste del gobierno, de la corrupción, de la destrucción de los servicios públicos como consecuencia de la reducción del gasto social, nosotros, las sanciones han agravado esa situación que ya existía de catástrofe social, y ahora el gobierno norteamericano se presenta como supuestamente un benévolo país o gobierno que supuestamente pretende ayudar a los venezolanos y venezolanas que están atravesando por esta grave situación, cuando en realidad está aplicando sanciones desde hace ya bastante tiempo, del año 2017 y 2019, que profundizaron la crisis. Acaban de levantar mediante una licencia, la licencia número 60, acaban de levantar algunas sanciones específicamente para permitir la entrada de ayuda humanitaria hasta al mes de octubre, es decir, lo hicieron de manera transitoria. Claro. Nosotros estamos exigiendo desde el PSL que se levante esa sanción permanentemente y que se levanten todas las sanciones financieras y al petróleo para que todos los recursos se destinen a atender la grave situación que atraviesa hoy el pueblo trabajador venezolano. Sí. Esas son las exigencias fundamentales que hacemos al imperialismo, y al gobierno de Delcy Rodríguez les planteamos también que no pague la deuda externa. O sea, ya está por hacerse público, acaba de salir en los medios y pronto lo van a hacer público, que la deuda de Venezuela son 240.000 millones de dólares, la deuda externa, y el gobierno estaría preparándose para iniciar un proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores internacionales, pues con los bancos y buitres internacionales, para comenzar a retomar el pago de la deuda externa que estaba suspendido. En lugar nosotros planteamos que como plantean ustedes, eso sería muy grave que esos recursos se destinen a pagar una deuda fraudulenta y legítima, cuando se está requiriendo muchísimo dinero para atender las graves necesidades que hoy está atravesando el pueblo trabajador venezolano por esa conjunción terrible de crisis económica, de ajuste, y ahora de estos dos terremotos que han asolado buena parte del país. Claro, hay una tarea importante en lo que tiene que ver con la reconstrucción, ¿no es cierto?, de todas estas ciudades. O sea, hay que levantar viviendas, escuelas, hospitales. Creo que es muy importante ahí lo que mencionás, Miguel, de la necesidad, ¿no es cierto?, de que el gobierno de Delcy Rodríguez tome estas medidas de manera urgente, porque además esto claramente no va a terminar en octubre, esto puede llevar muchísimos
muchísimos años, e incluso la reconstrucción, y para eso se deberían destinar todos los recursos, que por lo que estuvimos viendo, eso no pasó ni siquiera a la primera hora. De acá, lo que, por lo menos en mi caso, que estuve siguiendo mucho y viendo muchos videos y siguiendo entrevistas, no hagas, ay, bueno, ahí estás, ahora te vemos el hombro. Pero hay mucha solidaridad, ¿no es cierto? Los vecinos y la familia buscando sus propios familiares, o sea, eso tiene que ver con justamente que estuvo ausente el gobierno en las primeras horas y se tuvieron que organizar el mismo pueblo venezolano, así que me parece ahí también muy, muy importante la tarea que se está dando el PCL en Venezuela, y que desde acá vamos a colaborar también de sumar ayuda humanitaria. Nosotros acá en particular, hoy hace muy pocas horas pusimos un alias para las personas que quieran hacer su aporte y colaborar, que se llama, ahí lo va a poner Facu, Ayuda PCL Venezuela. Ahí llamamos a todas las personas que están mirando Fuegos de Octubre, y después cuando hagamos el recorte para redes sociales de esta entrevista, nos parece muy importante que puedan ayudar ahí, que esto va a llegar a buenas manos, que son las manos de nuestros camaradas de Venezuela, que están que su prioridad justamente es estar ayudando a todas las familias y el pueblo trabajador venezolano, que obviamente está frente a una catástrofe histórica, y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, por supuesto empezando por Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, pero también la solidaridad entre los trabajadores. Te agradecemos mucho, Miguel, por esta comunicación. La verdad que es muy valioso y poder hablar con vos y en esta situación tan difícil. Sí, muchas gracias Efectivamente, eso que decías al final es muy importante, porque ya hay bastantes quejas de la gente afectada, de familiares, de amigos, de las personas que están debajo de los escombros, que se quejan que el gobierno no está atendiendo con la diligencia que se requiere, no está llevando maquinaria pesada, reaccionó con retraso, tardíamente, en una situación donde las horas son decisivas, el paso del tiempo es decisivo, porque mientras después de las primeras 72 horas, las posibilidades de recuperar personas vivas se reducen. Claro. Un burocratismo total por parte del gobierno, la gente masivamente, es algo importante destacar que el pueblo venezolano, los trabajadores, jóvenes, mujeres, se sumaron de manera masiva como voluntarios a participar en la tarea que fuera necesaria, ¿no? Incluso con las uñas, con las manos, tratar de sacar a la gente que se sabía que estaba debajo de los escombros, cuando todavía el gobierno no daba señales de respuesta a la situación. Eso es otro elemento que agrava la terrible situación que está pasando el pueblo venezolano. Muchas Miguel, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Dejamos gracias y seguiremos gracias a ustedes. acompañando. Hasta luego. Un abrazo grande. Saludos Abrazos a los compañeros y compañeras. Qué grande, Miguel. Qué bueno poder tener esta comunicación. Bueno, ahí vamos a dejar el alias, también lo pasamos por el chat. Sería importante después todos quienes estén mirando, y también ahora, y también que nos vean on demand y en los recortes. Además, que puedan... puede ser que en otro momento también lo tengamos que volver a llamar, porque claramente esta situación no va a terminar ahora. No, por supuesto. Y va a Solo haber el comienzo. muchas demandas. O sea, yo pensaba en esto de la reconstrucción. Es complejo. Es complejo. No quedó, en algunos lugares no quedó nada. Entonces, la es verdad como que cuando cada ni esa hablar situación cosas porque no tenemos tiempo, pero no hay agua, no hay luz. Sí, es una no hay- catástrofe de animales. Bueno, no sé, cuando hablábamos, obviamente que un sismo tiene otras características, vio los incendios, bueno, no te queda nada. No. Nada, Y es y una la catástrofe reconstrucción. tras la otra, la del pueblo venezolano, así que Un les mandamos abrazo también enorme, y un abrazo a estaremos todos. siguiendo de cerca y acompañando acá desde Fuegos de Octubre. Seguimos el Luchil, no sé, el Lusuchil. Lusurdo-Chil. Ahora es como, ahora somos Lusurdo-Chil. De chill, te digo que chill, está, chill, Bye. chill. está poco chill. By way streaming. By way streaming. Lo que sí veo pocos son me gusta. Sí, pocos comentarios en el chat también. Yo sé que el tema es difícil, pero necesitamos fuegas que estén del otro lado. Vemos que Que acá hay comenten. que nos Dedo comentan.
Claro, dedito arriba, ver más me gusta, que comenten en el chat. Suscribirse al que canal. se suscriban al canal. Compartir todo eso el nos video. ayuda, así que a no aflojarle porque el Luzu Chill Continúa. ¿Con qué sigue, Pili? tenemos que hablar de otro de los temas de la semana que tiene que ver con el stream. Básicamente con el despido de trabajadores de Blender, de otro medio de comunicación de streaming, que nos enteramos, si no me equivoco, el día jueves o viernes, de unos despidos de manera arbitraria, alrededor de 10 despidos de la producción del canal de Blender a trabajadores por pedir un reclamo salarial. Ante eso, los empresarios de Blender definieron despedir a quienes habían reclamado por su aumento de salario, un derecho de cualquier trabajador que no amerita para nada un despido, y ante eso hubo una reacción en vivo, me parece que muy reivindicable, digo que hace mucho no veíamos, de todo el programa que se estaba transmitiendo en vivo en ese momento. Teníamos Sí. hay un videíto, que lo perdón. habíamos compartido también en nuestra Vamos con el videíto. cuenta de Fuegos de Octubre Sí, por Instagram. bien. Perdón, chicos, los tengo que molestar para que no queden de fuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos, así que me parece que creo que van a estar todos de acuerdo en que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado también con nuestros compañeros de técnica y todo. No podemos, hay guardias esperándonos afuera. Perdón a todos ustedes, yo sé, no es un bait, supongo que no nos verán mañana, pero no podemos, porque si tocan a uno, tocan a todos, perdón, así es como funciona la solidaridad laboral y el más humano. Bueno, ahí vemos el video donde Fiorella Sargenti, conductora del programa, dice, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Contrasta bastante con la reacción de otros canales de streaming, ¿no? Sí, con otros despidos que hubo hace... despidos. La verdad que yo me impactó porque hay que encontrar las palabras justas y la forma de explicarlo y de tomarlo tomar una medida en vivo, ¿no? Sí, en vivo, la verdad que me sacó el sombrero por Desde acá, Fiorella bancando a sus compañeros. Me parece Total. Y después salió el pavo de Rebord a decir, no, esto echaron a toda mi producción, es un ataque personal contra mí, digamos, ¿no? Siempre personalizando todo. Y No, acá hay un Fiorella Sargenti ataque. puso el eje... Mira, es muy interesante respecto de todas las discusiones que estamos dando desde el año pasado para acá. Me voy a poner acá en el micrófono. Porque era un acuerdo entre privados lo que estaban pidiendo. El reclamo de los trabajadores tiene que ver con un acuerdo salarial que ya se había hecho de 2023 era, ¿no? entre ambas Sí. partes, y la patronal no estaba cumpliendo, perdón por la palabra patronal, Sí, pero pues es así. así. Y la verdad que como ellos estaban reclamando que se cumpla lo acordado, los echan. Sí. Entonces, cuando hablábamos de la reforma laboral y de que justamente beneficiaba al sector de las patronales y de los Es esto. empresarios, etcétera, es esto. No Es hay esto. ningún acuerdo entre privados. No son iguales las partes, claro. No son iguales las partes, porque cuando vos reclamás lo que te corresponde, te rajan a la Te mierda. rajan y ellos Son tienen 10 el control. trabajadores, es Bueno, una locura. Cortan la transmisión, ¿no? Ahí Sí, aparte... y el video lo borran de sus Se quedó, vivos. sí. No hay y casi programaciones. No hay casi programación, y también El más humano de los streams. veo como algo también positivo que vieron otros, no sé, hay otros programas de Blender, no sé, ayer veía uno de Mauro Zeta y demás, que también se están solidarizando. Hay muchos, creo que se sigue sosteniendo el canal básicamente porque los trabajadores que quedaron tienen un contrato que, bueno, también creo que entrarían en problemas laborales Si no lo cumplen. residen su contrato, pero al mismo tiempo me parece que es positivo que cada vez que se ponen delante de un micrófono dicen la verdad, es que estamos bancando a los trabajadores despedidos, es un desastre lo que hizo la patronal. Que no daría sigue para formando un programa compañeros. entero hablar el dueño de Blender, que Sin también lugar a duda, es y el lo- dueño de Carajo, que ahora va a Exacto. recibir los canales de la ciudad de parte de Jorge Macri. Exacto, ese hay un negocio. negociado muy grande que se está destapando a través de todo este escándalo de Blender, así que traerlo, quizás hoy no podemos extendernos tanto, puede ser un tema más para conversar en un programa con un poquito más de tiempo, pero bueno, queríamos acá obviamente nombrarlo, fue uno de los hechos de la semana, nos solidarizamos con los trabajadores de Blender despedidos y nos pareció también
también muy positivo este apoyo entre compañeros, ¿no? Profesionales, sabiendo que obviamente si nos tocan a uno, nos tocan a todos, nos parece muy valorable, y también un medio de comunicación como el streaming, como que veíamos hace una semana que pasó lo mismo, algo similar en Luzu, ¿no? Un despido también, y que ahí hubo como, bueno, una reacción patronal de su dueño, Nicolás Occhiato, claro, digámoslo, sí, ¿no? sí, Con nombre y apellido. De esta manera vemos otra reacción que nos pareció importante traerlo acá. Y ya que estamos en modo despidos, lamentablemente, quería mencionar que hoy nos enteramos también de despidos, esta vez de parte del Estado, de la CONEA. Estábamos viniendo para hacer el programa y vimos que estaban los trabajadores del Centro Atómico de Bariloche, que hoy se enteraron que van a tener entre 100 y 170 despedidos, de los grandes contratos que tiene renovando cada 3 meses este gobierno, que ya es una situación apremiante, ¿no? 2 años y medio de contratos que se terminan cada 3 meses, y este 30 de junio se terminaban entre 100 y 170 contratos en la CONEA y no les estarían renovando. Entonces los trabajadores estaban ahí. La Comisión de Energía Atómica, muy importante para todo nuestro país, sin lugar a dudas. Y bueno, estamos también siguiendo eso. Mañana va a haber una convocatoria en el Polo Científico que estaremos acompañando. También va a haber una movilización a la CONEA de acá de la ciudad de Buenos Aires, así que estaremos desde Fuego de Octubre también acompañando esto. Me parecía que ameritaba también nuestra solidaridad y comentar lo que está pasando, y que lo sigan. que ingresó ahí la gendarmería para en la CONEA, retener, sí. Estaban haciendo obviamente una queja, una posible toma, huelga, algo para... Es bastante continuar duro el ataque, con el reclamo. y cayó la gendarmería, así que bastante repudiable la situación. Y lo último nomás para cerrar el punto de los streams, que por suerte nos queda Olga para ver, que podemos ver la nota que le hicieron a Mauricio Macri también. No hay escapatoria, así que... vean Fuego de Fuego de Octubre, sin lugar a dudas. Todo lo armamos. Todo ratifica. Vea Fuego de Octubre. Mirá Facu, nuestro socalero. Que él es fanático de todos los streams menos el nuestro. Nati está acá, mirá, que viene acá y le pone el cuerpo. Y viene a hacer los ojos. Le pone el cuerpo. Bueno, ¿qué sigue, compañeras? Queda un tema antes de pasar a la columna de Barbie a despatriarcar. En el día de la fecha nos queda hablar de otro tema más que ocurrió. Esta semana pasó de todo, sinceramente, ¿no? Sí, hay que hacer dos veces por semana que salir. Es imposible, como decíamos, vivir en Argentina una semana en Suiza, como era. Un mes en Suiza. Un mes en Suiza. Saludos, Miti. Ya no me acuerdo ni el programa que hacíamos. No, que tiene que ver con, un poco se va a relacionar con la columna de despatriarcar, pero que tiene que ver con el otro tema de la semana, que tiene que ver con la denuncia de Cecilia C. a Nacho Levi, que fue parte de obviamente, de repercusión en las redes sociales. Ella hace una denuncia a su expareja, que era Nacho Levi, dirigente de la Garganta Poderosa. Hace un descargo en su Instagram, comentando básicamente que había sufrido violencia psicológica de parte de su expareja. A partir de esta publicación de esas historias empiezan a aparecer otras exparejas de Nacho Levi, de las parejas conocidas, como Gloria Carrá, hasta alumnas que tuvo muchísimos años Nacho Levi, que también fueron sus parejas, ¿no? TEA, que eran muy jovencitas y que tuvieron muchísimos años sin poder poner en palabras, denunciar la situación que habían vivido de violencia psicológica y de acoso de parte de Nacho Levi. Y esto puso otra vez en debate un montón de cosas que venimos discutiendo. Obviamente, tomaron este caso, que es muy terrible, que primero lo que quiero decir es nuestra solidaridad hacia Cecilia, hacia todas las compañeras que están denunciando a Nacho. Te creemos, hermana, y sabemos que es muy difícil estas denuncias, ¿no? También con Nacho Levi, que es un dirigente político que decía estar del lado del feminismo, y que también incurría como un hijo sano del patriarcado a ser violento de manera psicológica con sus parejas. Sí, lo que pasó es que a partir de este hecho, de vuelta los libertarios, la derecha y demás de este gobierno y sus bots se la volvieron a cargar contra todas las feministas, diciendo por un lado porque Cecilia, que es psicóloga, no se dio cuenta de que sufría violencia, de por qué salen a hablar ahora, de por qué muchas de las otras compañeras que fueron parejas y que no lo pudieron verbalizar o exponer o poder denunciar antes a Nacho porque no lo habían hecho, si son feministas. Bueno,
se volvió a poner en tela de discusión cosas que ya veníamos charlando y que sin lugar a duda ya habían sido parte del debate hace semanas atrás con el femicidio de Agostina, de que bueno, obviamente que seamos feministas no nos quita de sufrir violencia, somos parte de un sistema patriarcal, y que también no quita que varones que dicen estar de nuestro lado, que son compañeros de partidos, de nuestros partidos políticos, de nuestras instituciones, de que podemos ser compañeros de universidad, de distintos espacios, también son machistas y reproducen esas violencias machistas contra nosotras, y a veces es muy difícil identificarlas y sobre todo salir de ahí, ¿no? Poder verbalizar que estamos sufriendo esas violencias, sobre todo una violencia como la violencia psicológica, que a veces cuesta mucho más, ¿no? Identificarla a tiempo, más en una relación, claro, ¿no? En tus vínculos. Me parece que puso de vuelta muchos debates, obviamente que es otro argumento para que los espacios de derecha, con este gobierno misógino, siga envalentonado contra nosotras. Creo que está bueno ponerlo en debate porque creo que abre muchas aristas, sobre todo esto de que sin lugar a dudas estamos del lado siempre de las compañeras, de que a veces denunciar es muy difícil, de que también es muy difícil en el marco de este gobierno, ¿no? Que es un gobierno que está intentando que ya no haya más denuncias. Sí, de hecho, claro, vos decías recién, ¿no? Lo de la denuncia, y yo pensaba en lo que había contado Bar también en una columna anterior del proyecto, ¿no? De las falsas denuncias. Que bien que está esa consigna, que no sé quién se le ocurrió, pero la felicito, de no son falsas denuncias, faltan denuncias. Y fíjate cómo todavía siguen pasando, ¿no? Incluso en espacios, como decías vos, ¿no? Donde uno no esperaría, entre muchas comillas, que sucedan. Así que, nada, me parece que falta mucho, ¿no? Para seguir hablando. Yo justamente porque creo que eso de pensar que a una feminista o a una psicóloga no le puede pasar, como que no puede pasar en una organización progresista, de izquierda o de gente que más o menos hizo un par de cursos y leyó, es que todavía nos falta entender lo estructural que es el patriarcado y la violencia machista. Es la explicación central a por qué pasan, por qué siguen pasando estas situaciones y por qué todas y todes podemos ser víctimas de violencia de género, justamente porque todos estarían en condiciones de ejercer la violencia de género. Entonces, yo creo que como siempre, y que justamente se están dando en el mismo mes todos estos debates, ojalá nos sirva para poder avanzar un poquito, dar un paso más en el reconocimiento y en el acompañamiento, ¿no es cierto?, a las víctimas, sobre todo porque además hubo un ensañamiento particular con las mujeres de La Poderosa o ligadas al peronismo, como Julia Mengolini, de si daba la respuesta, si no daba la respuesta a esto, a lo otro, más allá de lo que nosotros podemos opinar, porque justamente no somos de la misma organización, pero la verdad que no lo vi que le fueran a buscar a Nacho Levy, Tal por cual, ejemplo. el foco estaba más puesto. Estaban más preocupados en buscar, en ir a buscarla, hacerla pisar el palito a Julia Mengolini. Julia Mengolini, por ejemplo, ¿viste? Y a ver qué decía, qué no decía ella y otras, o esto, si se tenían que pronunciar o no las exparejas anteriores. Bueno, la verdad que a partir de ahí están un poco mal el foco, así que esperamos que todo sirva para visibilizar y de a poco nos encontremos en menos situaciones como esta, pero bueno, ahí coincido igual con Pili, que sirvió mucho para visibilizar la violencia psicológica, que es muy invisibilizada. Y te diste el pie para lo que sigue. Y ya le entro. Y mandale, ya que estás. Entro. Bueno, esperen que me busco mi machete. Pero bueno, vamos a pasar a una columna que armamos para el día de hoy. Sí. Poco amistosa, la verdad, poco amistosa para el momento. Antipopular, podría decirse. No entiendo. Si no entendimos nada. No entendimos nada. Que acabamos de decir. Vos decís que es una columna que va a ir contra una corriente que parece ignorar ciertas cosas en aras de la pelotita. Uy, mirá, ahí ya spoilearon. Bueno, cuestión que hicimos acá una colaboración, porque la semana pasada, ¿cómo se dice? Inauguramos la columna esa, la Zurdoneta, entonces esta la armé ahí, entre un poquito el mundial y un poquito esto que dimos a llamar A Despatriarcar. Esta es nuestra segunda columna de A Despatriarcar, y justamente nos vamos a meter ahí, con eso, con los que en este momento
para todas las selecciones del mundo son los intocables, los héroes para muchas selecciones, que son los jugadores que tuvieron el honor de ser convocados para para la selección de su país y poder jugar la Copa del Mundo del fútbol masculino. Pero a través de unos posteos que empezaron a salir más o menos desde el inicio del Mundial, se conocieron que había varios jugadores que estaban participando en el Mundial que tenían denuncias por violencia de género y que eso no los había eximido, ¿no es cierto?, de la participación. Uno de ellos, que es el más importante en la cantidad de casos que tiene, es el jugador Tomás Partey de Ghana, que tiene 7 cargos por violación y 1 por abuso sexual en Reino Unido, que fueron presentados por 4 mujeres entre 2025 y 2026 por hechos que ocurrieron entre 2020 y 2022. ¿Qué pasó con Partey o como sea en el Mundial? Y estos hechos, poco y nada. Los que hicieron algo fue, por ejemplo, Canadá, que le impidió el ingreso al país, o sea, le negó la visa, lo que hizo que Ghana tenía su primer partido del Mundial en Canadá, y él entonces no pudo jugar ese primer partido. Ese Mundial. El resto de los partidos lo pudo jugar tranquilamente y aún sigue en el Mundial. Y la otra cuestión que hizo que esto se visibilice un poquito más, hay creo que una fotito por ahí, tiene que ver con alguien que a partir de hoy es tu héroe. Hay que conseguir la figurita. Yo lo llevo en mi corazón. Me voy a fijar si no tengo la figurita. El nombre se llama Jed Spence, de la selección de Inglaterra, que cuando tuvieron que jugar ese enfrentamiento Inglaterra-Ghana, le niega el saludo a Partey. Eso no lo sabía. Es el único de los 26 jugadores de Inglaterra que le niega el saludo, no le da la mano, y este hecho sirvió para que se visibilice un poco qué estaba pasando con este jugador. Así bueno, pero uno solo de 26, los otros 25, ¿qué pasaba? Sí. No, le dieron la manito ahí como si nada. Chochos. Pero bueno, seguimos porque no es el único. Te voy a conseguir la figurita ahora. Dale, sí, no, a partir de ahora yo estoy con las cosas contemporáneas. Si hay un héroe varón contemporáneo en el momento, tráigamelo. Sora Mandani y después... Bueno. Pongámosle la... Dale, seguimos. Bueno, después, en Cabo Verde, el delantero, figura, goleador, Ryan Méndez, fue acusado recientemente, en abril, de agredir sexualmente a una mujer brasileña durante una visita que hizo la selección de Cabo Verde en Venezuela. Esta mujer estaba trabajando para la selección como intérprete y esta causa todavía está abierta porque esta denuncia es reciente y este jugador está ahí como si nada. Es uno de los jugadores más caros de Cabo Verde. La FIFA, sobre cómo llegó esta denuncia, porque es reciente, dijo que ante cualquier denuncia de conducta inapropiada será analizada con la máxima seriedad, bla, etcétera. Sigue la lista. Japón tiene a Kaiju Sano. En 2024 fue detenido junto a 2 hombres por una agresión sexual a una mujer en un hotel de Tokio. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Hay una buena noticia, no va a jugar más el Mundial, pero quedó solo fuera. porque se fue por Brasil. Fuera Brasil ayer. Marruecos, que eliminó ayer a Países Bajos, lo bancamos en eso, tiene al capitán de su selección. Hakimi. Los nombres son Hakimi, porque el nombre te da Achraf, que enfrenta un juicio por abuso sexual. Enfrentará, o sea, estoy hablando de causas abiertas, ¿no? Sí. Un juicio por un caso de abuso sexual de 2023. Y Argentina tiene a Facundo Medina, detenido en Francia en el 2021 tras ser denunciado por violencia de género hacia su expareja. Él reconoció parte de los hechos y tuvo un juicio abreviado. Y después tenemos el caso de Thiago Almada, que en diciembre de 2020 fue imputado junto a otros jugadores como Miguel Brizuela y el entrenador de inferiores de Vélez de ese momento
por abuso sexual, con acceso carnal. Eso fue el caso en Tucumán, ¿no? No fue en No. Tucumán. Ah. Este caso es en Boulogne, durante una fiesta clandestina Sí. en plena Ah. pandemia. Sí. Este caso, cuando fue el Mundial del 2022, fue muy Sí, reconocido sí, sí. porque varios de los colectivos de feministas repudiamos la participación de Thiago Medina, y lo traigo porque esto quedó un poquito en el olvido y esa causa todavía está abierta. El entrenador está preso porque le dieron 5 años, pero los 2 jugadores todavía la justicia va demasiado lenta y cada uno, bueno, en el caso de Thiago Medina es parte del seleccionado, por eso está en este listado. Qué hormada. Sí. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos todos estas personas, estos tipos? Es que claramente no son hechos aislados, No. que es lo que venimos denunciando acá, sino que es la norma, ¿no es cierto? Ujú. Y que la verdad que es una situación bastante terrible para las mujeres y las víctimas, porque las pone en una situación de mucha vulnerabilidad, porque claramente quiere decir que las denuncias, lo que han sufrido, no es relevante, no te saca el mérito para que vos puedas Ir al ser convocado por tu selección. Entonces, ahí para darle fuerza al nombre de nuestra columna, pensábamos que es importante empezar a despatriarcar, ¿no es cierto?, esa lógica corporativista de que si juega bien, si gana millones, no pasa nada, lo convocamos igual. También las frases, pero bueno, era de noche, seguro le quiere sacar plata, hay que ver qué pasó, esperemos que hable la justicia, ¿no? Que son esas frases que aparecen en estos momentos cuando estamos frente a estos intocables. Y también este pacto de caballeros, ¿no es cierto?, que hay en el vestuario, es un problema de la vida privada, nadie le habla de este tema a estos jugadores. Sí, o los saludamos igual. No pasa nada, la cosa sigue. Entonces, eso es un tema importante porque justamente lo que decimos es que la violencia no es un caso privado, justamente lo decíamos antes, es un caso estructural, es un hecho estructural de nuestra vida. Es importante que lo podamos visibilizar, que justamente por lo que hablábamos antes de Adorni y todo, que el Mundial nos lleva a esta amnesia colectiva, y por eso traíamos esta columna para despatriarcar el Mundial y poder visibilizar todas estas cuestiones, que creo que estamos en un mejor momento, ¿no? Todas las peleas que dimos, el feminismo, por lo menos en Argentina desde el 2018 hasta acá, nos permite tranquilamente poder hablar de estas cuestiones, y no vamos a cambiar si es convocado o no es convocado, pero sí es importante de que empecemos a ver las lógicas de poder, del dinero, y cómo todo eso influye sobre todo en las consecuencias que tiene ejercer violencia de género hacia las mujeres, porque yo sé muy poco de fútbol, y yo sé que si un jugador llega en pedo a un entrenamiento o es acusado por un choreo, seguramente le rescinden el contrato, seguramente no lo convocan más, seguramente lo sancionan, pero que si ejercen violencia de género sobre alguna mujer o alguna disidencia, sigue contando con el honor de poder ser convocado para la selección de su país. Así que esperemos que en algún momento ninguno de estos violentos pueda vestir una camiseta de ninguna selección, de ningún país, y del mío tampoco. Qué importante, Barbie. Y Buenísimo. que haya más muchachos como Spence de Inglaterra. Sí. Spence. Total. Acá el Bueno, sticker, necesitamos, por ahí vamos a conseguirlo en algún parque este domingo, a ver si conseguimos la figurita. Muy buena la columna, Bar, me parece que también sirve para poder visibilizar esta situación. Creo que estamos mejor, como vos decías, que poder hablarlo y decirlo, y parte de las contradicciones que hay. A mí me gustó también algo que veía de todo esto que decís, que es, bueno, a los varones que los denuncian, después a los años gozan con su impunidad, ¿no? Como también un poco rememorando lo que pasaba, diciendo, bueno, el que lo denuncia nunca más puede volver con su vida. Le arruinan la vida. Tal cual, Claro, lo denuncia, eso, como le arruinan la vida y nunca más van a poder trabajar. Y lo que termina pasando en realidad es que a los años vuelven a estar en su equipo de fútbol, vuelven a tener premiaciones, y las que terminan estando, no pueden volver con su vida Con la como vida era arruinada. antes, eran las mujeres y las disidencias que somos víctimas de violencia de género. Entonces, me parece que eso está bueno porque refleja
bueno, básicamente lo que ocurre día a día, ¿no? Que no hay varones cancelados que se le arruinan la vida, sino que lo que hay son víctimas de violencia de género que sí se les arruinan la vida todos los días y que de eso no se hablen y encima las reciben revictimizando. Y que el fútbol y los méritos deportivos no tapen todas estas cosas y que a pesar de que disfrutamos del mundial y disfrutamos de los partidos, no dejemos de hablar, así como hablamos la semana pasada, de las deportaciones y actos de xenofobia y de racismo, también hablar de estas cosas es súper interesante. Había pensado después, pero se me ocurrió después otra porque estamos ahí al borde, 30 de junio y por el mes del orgullo y eso, todas las selecciones donde es penada. Futbolistas. No, claro, las selecciones donde es ilegal y te pueden encarcelar o hasta matar, como Irán, por ser homosexual. Y que poco participando No, pensé que ibas a decir de futbolistas gay o cosas por el estilo. Bueno, que pero está un poco relacionado porque no hay pero ninguno que lo pidan en el chat si quieren esa columna. Esperemos que la escaloneta siga y tendremos los martes siempre nuestra sección de algo relacionado al mundial. Básicamente todo el contexto político y social que ocurre en cada evento tan importante como es el Mundial de Fútbol masculino. A mí me dicen que se nos va la hora. Bueno, fue un programa muy intenso. Me queda alguito, no sé si lo... Que vote el chat. Que vote el chat. Hoy no les dimos ni tarea. Que vote el chat, foro. Sí. Tenemos que la fuega nos spam, que no use un ratito y ya estamos por terminar. El último tema del día de hoy, un poco hacer un recuento de otra de las actividades que tuvimos la semana pasada, que lo que tiene que ver con las discusiones más dentro del Frente de Izquierda Unidad. Lo trajimos la semana pasada respecto a que estamos desde Izquierda Socialista impulsando lo que son los comités unitarios junto al Partido Obrero. El sábado pasado se realizaron comités en varios lugares, en la Universidad de Buenos Aires, en La Matanza, en La Plata, que fueron una gran primera experiencia después de 15 años donde dos de los partidos del Frente de Izquierda nos juntamos a debatir programa, a pensar las perspectivas de cara adelante, obviamente ante la situación política general, obviamente la crisis de Milei y la buena vista que hay hacia Miriam Bregman y hacia el Frente de Izquierda como una alternativa política y tener un intercambio sano entre compañeros del Frente de Izquierda y activistas que querían venir a discutir con la izquierda cómo sería este gobierno del Frente de Izquierda y los trabajadores y también llevarnos tareas como volanteadas, pintadas, ir juntos, no sé, por ejemplo, mañana al polo científico, tener actividades en conjunto. Eso salió muy bien y también esta semana hubo un foro debate en el día de ayer de los 4 partidos del FITU. Tenemos ahí unos clips para ver un poquito de lo que pasó, que estuvimos acá los conductores siendo parte presentes. Es extraordinario cuando hay unidad. Acabamos de ganar el Suteba Matanza, que es un triunfo de todas las y los luchadores. Y cuando se habla de valorar lo que hemos hecho, tenemos que valorar el plenario nacional del sindicalismo combativo. Porque las compañeros de PTS hablan de la autoorganización, de las coordinadoras zonales, de Frente Único Obrero, pero ignoran al plenario del sindicalismo combativo, que es la mayor coordinación nacional. Bueno, ahí un poquito del recorte de la intervención del gringo Giordano. Ayer por Izquierda Socialista estuvo el gringo. ¿Vamos todo directo? No, vamos con este porque hoy se nos hizo un poquito tarde. Seguramente la semana que viene lo podamos retomar con más tiempo. Hoy solamente mencionar que, bueno, esta estuvo la intervención del gringo con el Partido Izquierda Socialista, con Mechi de Mendieta. También fueron nuestros los que estuvieron debatiendo junto a otros dirigentes del Frente de Izquierda. Hay un poco el recorte del gringo reivindicando primero la unidad, que es una política que venimos impulsando desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda como ese frente unitario de hace 15 años y el plenario sindicalismo combativo que sirve como unidad de todos los sindicatos independientes y combativos que están en primera línea contra el gobierno de Javier Milei. Entonces, bueno, seguir impulsando estos comités. Invitamos a que pueden esta semana ya verlo en el YouTube de Izquierda Socialista, que ahí está después todo. Vamos a pasar también el enlace, pero de todo el foro, para de todo el foro para verlo, que una cosita más teníamos como algunos recortes más para ver. El segundo. Vamos con el segundo recorte. Bueno. Entonces creemos que los comités unitarios del Frente de Izquierda no es más de lo mismo, no es quedarse pedaleando en el mismo lugar, sino que son la vía, la herramienta para intentar de organizar
a miles para dar esta pelea. Porque cuando se habla de un partido de trabajadores, ¿qué sería? A mí lo que me gustaba también de ese recorte vinculado con lo del otro también es esto, digo, para que quien no está mucho en el debate o en el día a día de estos debates dentro del Frente de Izquierda, que son debates fraternos y saludables que se dan dentro de un frente político de tantos años, es por un lado que la unidad conquistada en, por ejemplo, el plenario sindical combativo hay que mantenerla y hay que profundizarla, por ejemplo, también con estos comités unitarios, y que ningún partido por sí solo tiene la posta de saber cómo conducir a la izquierda y a los trabajadores y a las trabajadoras en general, y que lo que necesitamos es más unidad y fortalecer lo que tenemos para seguir dando la pelea y para aprovechar este buen momento que vive el Frente de Izquierda en las encuestas, y no creerse que cada uno tiene la receta para resolver todos los problemas de la izquierda en la Argentina. Sí, yo particularmente sobre el foro de ayer, la verdad que para mí estuvo buenísimo, me sentí como muy bien ser parte no solo del partido donde milito, Izquierda Socialista, sino de un frente electoral que está planteando estas instancias para dar a conocer sus posiciones, cuál es la salida, la propuesta que tienen ante un fenómeno que estamos viendo, por supuesto, todos, ¿no es cierto?, que es lo que le está dando de bien a Miriam en las encuestas, al Frente de Izquierda, de que claramente, pero esto es claramente con todos estos casos de corrupción, Adorni, Saurralde, todo lo que sale en las últimas semanas, más se ratifica, ¿no es cierto?, quiénes son nuestros candidatos, la honestidad, trabajadores, todos viviendo en la misma casa, cobrando como una maestra, donando su salario. La verdad, esa es la realidad de los representantes que nosotros tenemos desde el Frente de Izquierda Unidad. Entonces me parece, la verdad que a mí me gustó mucho esa posibilidad de poder clarificar nuestras posiciones. Este es un primer debate. Va a haber más Están foros, planteados va a haber 5. más. Y a sala llena también, ¿no? Hay que decirlo. Sí, Muy yo importante. creo que es muy importante, y creo que sobre todo desde nuestra organización, con las intervenciones del Gringo y de Mechi, justamente fuimos quizás a buscar las respuestas que habíamos pedido en muchas cartas y en muchos artículos, y que por ahí no nos estaban dando. Y que tampoco obtuvimos en demasía. Bueno, un poco pero- sí, pero pero, un poco sí es sí, importante. un poco sí me pareció de eso, que- una es muy importante buena igual instancia. debatirlo de cara también a la militancia. Digo, es sano, digo, es algo que está bueno también, Yo ¿no? sí, Y que me es pareció algo muy valioso del Frente Sí. de Izquierda, que bueno, tenemos posiciones diferentes y abrimos a la militancia el debate. Me parece que fue un primer paso, que hace, como decimos, 15 años que está este frente político, electoral, que reivindicamos, que somos patriotas, diría el Gringo, desde la izquierda socialista, y que será una primera instancia. Seguiremos participando de las demás. Invitamos eso a quienes les interesa el debate, que sigan en la página de Izquierda Socialista, que está todo el video de la hora y media de debate. Están las intervenciones cortadas todas las también. intervenciones. Y los comités de este sábado y también. estaremos invitando a que sigan a los próximos foros de debate, y como decimos, impulsando los comités. Como comentaba, hubo varios el sábado pasado. Este sábado va a haber al menos en Cava 2, uno de los intelectuales y docentes universitarios en la Facultad de Psicología, y otro de los docentes combativos de la Ciudad de Buenos Aires, referenciados en ADEMIS, y también de los terciarios. Así que vamos a igual después en las páginas Fuego de Octubre vamos a ir compartiendo todas las publicaciones para quienes quieran participar este sábado, y sigamos impulsando estos espacios. Seguramente por ahí con un poquito más de tiempo seguiremos desarrollando parte de estos Algunos de los debates debates que son interesantes que también, son ¿no? Para muy, seguir muy desarrollando. interesantes. Así que hoy fue un programa largo, pero muy, muy interesante, y creo que tocamos varios de los temas de esta semana, que fue una semana bastante movida en Argentina. Estamos muy contentos de estar acá en Huella Streaming. Sigan, pónganle me gusta, comenten al vivo, al que nos están viendo on demand, que nos sigan los martes a las 9 de la noche. Estaremos aquí. 9:30. 9:30 de la noche. Y que se suscriban 9:30 también de la noche a estaremos aquí el Web martes que Streaming viene. y toda la programación que hay en todo momento también. Bueno, antes de nosotros están los compañeros de Informe Marciano Informe también. Marciano es un programa amigo, así que recomendamos que se vean toda la programación de Voy Streaming y que hagan un gran anti-martes con los compañeros de Informe Marciano y después con Fuego de Octubre. Bueno, nos despedimos hasta acá. Gracias. Chao.